El objetivo de nuestra sesión es comprender el uso de matrices en nuestra interfaz de RStudio. ¿Qué son? ¿Cómo se crean? ¿Para qué nos sirven? Y cómo podemos hacer operaciones con estas. Para llevar a cabo la actividad, lo que tienes que hacer es copiar todas las instrucciones que aparecen en la parte de los comentarios del video y posteriormente pegarlos tal y como lo vamos a hacer ahora. Si te fijas, una vez pegados todos los comentarios, evidentemente todo lo que empieza con hashtag se ve de color verde y lo que no tiene hashtag o gato, entonces lo podemos ver básicamente en colores azul, como si fuera información vinculada a variables numéricas, ¿no? O en este caso, vectores numéricos. ¿Por qué? Porque todos son de la misma naturaleza. Entonces, ¿qué te parece si vamos comenzando con la primera parte? Vamos a llevar a cabo una definición sobre matrices. Matrices es una estructura de datos compuestas por filas y columnas. Básicamente es una tabla donde nosotros podemos encontrar dos elementos. Está segmentada por columnas y al mismo tiempo por filas. Ahora, ¿cuál es la utilidad y cómo es que se crean estas matrices dentro de RStudio? Bueno, vamos a desarrollar el siguiente ejemplo para que vayamos teniendo más claro a qué nos referimos con este concepto de matrices. Entonces, sin más, comenzamos con la primera parte. El segundo comentario que tenemos dentro de nuestro script es crear vectores. Es decir, nosotros antes de que podamos crear matrices es importante que necesitemos o tengamos ya establecidos cuáles son los vectores con los cuales vamos a conformar dicha matriz. Entonces, lo que nos está diciendo aquí es que tenemos vectores que van a ser el porcentaje de población que vive con menos de $1.90 al día. Estos datos, los cuales vamos a trabajar ahorita, están vinculados principalmente en una fuente de la página del Banco Mundial, ¿no? Que principalmente nos va a permitir tener o brindar indicadores a nivel mundial sobre este tipo de preguntas. Entonces, si tienes comentarios o quisieras indagar mucho más sobre el tema de cómo es que se mide la pobreza a nivel mundial y regional, bueno, pues te recomiendo que copies directamente el enlace y lo pegues en tu buscador. Ahora, esta información nosotros la tenemos vinculada precisamente con estos tres vectores de esta forma. Por ejemplo, tenemos cuál es el porcentaje principalmente vinculado con 25.5, 20.7, 18.1, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir esto? Es el porcentaje de población. Es decir, si tenemos 25.5, quiere decir que tenemos un 25.5% de población. Si tenemos 20.7 es un 20.7%, 18.1, 18.1% y así sucesivamente. Y no solo tenemos el vector a nivel mundial, sino que también lo tenemos a nivel de región o a nivel de país. Por ejemplo, aquí tenemos uno de MEX que hace referencia a México, donde se plantea que el 6.7% de la población vive directamente o con menos de 1.90 dólares al día, y vamos viendo cómo esta cantidad se va reduciendo, ¿no? Y también tenemos, por ejemplo, en caso de España, ¿cuál es el porcentaje? Aquí tenemos de 0.8%, 0.8%, 0.5, 0.7, 0.9. Aquí vamos viendo que va oscilando. Sin embargo, el porcentaje parece ser relativamente bajo, ¿no? Entonces tenemos que estos tres vectores tenemos que generarlos o tenemos que guardarlos directamente en nuestro ambiente para que podamos con estos construir nuestra respectiva matriz. Entonces, ¿cómo es que lo vamos a hacer? Bueno, es muy sencillo. En este ejemplo ya lo tenemos configurado simplemente para que nosotros corramos y observemos cómo se va guardando el primer vector, el de mundo, el segundo vector, el de México, y el tercer vector, el de España. Entonces, una vez que tenemos creados precisamente nuestros vectores, vamos con el siguiente comentario. Nos dice crear la matriz a partir de los vectores. Perfecto.
Pregunta clave, ¿cómo es que creamos esta dichosa matriz? Bueno, es muy sencillo. Vamos primero, como siempre, necesitamos ponerle un nombre al objeto que vamos a crear. Entonces, en este caso, ¿qué te parece si estamos hablando sobre las personas que viven con menos de 1.90 y que es una definición para medir la pobreza? ¿Qué te parece si le ponemos precisamente a nuestros vectores, a nuestra matriz, el nombre de pobreza? ¿Ok? Entonces vamos a escribir así, pobreza. Ahora ya tenemos el nombre y lo siguiente que tenemos que hacer es literalmente incluir nuestro signo de entrada para que podamos empezar a generar el objeto o guardarlo. Y aquí viene la principal función. El código que vamos a utilizar va a ser matrix o matrix. Y una vez que tenemos el autocompletado, observa, se abren dos paréntesis. Estos dos paréntesis lo que nos está sugiriendo es que aquí adentro es donde tenemos que ir ingresando la información. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es activar C. Le estamos diciendo que nos combine y lo que nos tiene que combinar es precisamente los tres vectores que acabamos de crear. Vamos, si quieres, por orden y ponemos el primero, va a ser que me combine el vector world, ya lo tenemos aquí predeterminado y vamos a separarlo por coma. El segundo vector que tenemos es el de México y el tercer vector que tenemos es el de España. Entonces vamos a poner directamente para que nos autocomplete, para que no tengamos ningún error. ¿Y cuál es el segundo paso? Bueno, una vez que tenemos los vectores, indicarle cuáles son las características de filas y de columnas. ¿Por qué? Porque recordemos que eso es lo que constituye una matriz dentro de RStudio. Entonces vamos a poner precisamente la indicación de cuántas filas tenemos con el código nrow. Y después vamos a decirle, bueno, nosotros tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 filas. Y lo cual podemos constatarlo que se repite tanto en el vector de México como en el vector de España. Entonces el número de filas que tenemos es 8. Perfecto. Ahora, ¿cuántas columnas tenemos? Pues bueno, eso va a ser en relación precisamente al número de vectores con los cuales nosotros queremos gestionar o construir nuestra matriz. En este caso tenemos 1, 2, 3. Entonces vamos a ponerle precisamente ncol, el número de columnas, y le vamos a indicar que son 3. Y una vez que terminamos esta parte, lo corremos y observa cómo se guarda, ahora sí, tu primera matriz directamente en el ambiente, la cual está constituida precisamente por 9 filas y por 3 columnas. Ahora, ¿por qué no la visualizamos? Ya que realmente dentro del ambiente no es muy fácil o intuitivamente entender cómo es que está constituida. Lo único que tienes que hacer es escribir pobreza, el nombre del objeto o de tu matriz, y fíjate, incluso el signo o el símbolo que antecede cambia, ¿no? A diferencia de nuestros vectores. Le damos pobreza, córrelo y fíjate, ya aparece aquí tu primera matriz donde la parte de arriba hace referencia a las columnas N3 y la parte de la izquierda hace referencia a las filas. En este caso N número 8, ¿vale? Y ya adentro están nuestros valores. Y esto es bien importante porque ya se encuentran embebidos con el simple hecho de nosotros poner la etiqueta o el nombre del objeto, que en este caso es pobreza. Esa es una de las principales ventajas que tenemos precisamente al utilizar matrices, que no es necesario incluir o hacer las operaciones como lo habíamos hecho de forma independiente vector por vector, sino que podemos hacerlas ya dentro de una matriz en la cual venga toda la información con la que nosotros queremos manipular. Ahora, si te fijas, no está realmente bien referenciada cuáles son los nombres que tenemos en nuestras columnas y cuáles son los nombres que tenemos en nuestras filas. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Bueno, utilizar una función que nos permita ir identificando cuáles son los nombres que hacen referencia a cada una de las columnas. Entonces, para eso vamos a utilizar esta función, la función callNames. Básicamente es ponerle el nombre a las columnas. Una vez que ponemos el callNames, es importante que digamos cuál es el nombre de la matriz a que nosotros vamos a trabajar. En este caso solamente tenemos una. Entonces es por eso importante que si tienes más
matrices, pues bueno, pongas directamente el nombre con la cual quieres trabajar. En nuestro caso ya sabemos que le pusimos el nombre de pobreza. Una vez que ponemos el nombre de pobreza indicando con qué matriz es la que vamos a trabajar y a cuál le vamos a poner los nombres, vamos ahora sí a ponerle los nombres. ¿Cómo? Ingresamos nuestro signo y le vamos a decir en el orden en el que está constituida nuestras columnas. Ya sabemos que estamos respetando el de World, Mex y Spain. Vamos a poner aquí las etiquetas. Ahora, aquí, al ser de tipo carácter, recordemos, nosotros podemos utilizar comas, nosotros podemos utilizar espacios, podemos utilizar cualquier signo que se encuentre dentro de estas comillas. Entonces, aquí podemos abrir comillas y decir, bueno, el primero le podemos decir mundo, el segundo le podemos decir México, podemos combinar mayúsculas y minúsculas, y el tercero le vamos a poner España, ¿vale? Entonces ya tienes aquí precisamente los nombres, los cuales quieres que se refleje directamente en las columnas de tu matriz. Dale correr, pin, y fíjate, automáticamente no vemos el cambio previo. ¿Por qué? Porque en este caso no habíamos incluido los nombres, pero fíjate, ahora nosotros lo que podemos hacer es volver a poner pobreza, escríbelo, y una vez que lo escribes, fíjate, dale correr y ya automáticamente nos hace el cambio, y ahora sí, ya nos aparecen los nombres en nuestras respectivas columnas. Y ahora, ¿cuál viene siendo la etiqueta que nos falta para que tengamos mayor claridad dentro de nuestra matriz? Bueno, poner el nombre de las filas, porque si bien estamos poniendo los valores, no estamos haciendo una referencia de en sí a qué se deben estos valores, es decir, son de tipo temporal, son de tipo estatal, de qué se trata, ¿no? Entonces, fíjate, las etiquetas que te sugiero para las filas o para poner los nombres de las filas vienen en relación a los años. Entonces, esto ya le da un mayor contexto. ¿Qué quiere decir? Que lo que nosotros tenemos que hacer es ponerle los nombres a las filas en función de los diversos años. ¿Cuáles son estos años y cómo lo vamos a hacer? Bueno, aquí lo que vamos a escribir es el nombre de rownames o la función rownames, y posteriormente le vamos a dar autocompletar para que se nos abran los paréntesis, y ahí vamos a incluir el nombre de nuestro matriz u objeto. Vamos a ponerle pobreza, y una vez que ponemos pobreza vamos a incluir signo de entrada, C para combinar, y ahí es donde vamos a empezar a escribir los elementos que recordemos. Todo lo que viene en etiqueta podemos hacer uso de aspectos vinculados a coma, a espacios, etc. Entonces, en este caso, al ser numéricos, no dejan de ser en sí una etiqueta. Por ejemplo, tenemos 2005, tenemos coma 2008, tenemos 2010, 2012, tenemos la parte de 2014, 2016 y finalmente concluimos con la de 2018. Entonces, no olvidemos que aunque estemos escribiendo números, en realidad al estar dentro de comillas, pues bueno, realmente nos estamos evocando o abocando a la parte de etiquetas o de información de tipo carácter. Entonces, córrelo, y lo importante es precisamente ver si estas etiquetas ya se encuentran directamente en nuestra matriz, y para eso simplemente vamos a volver a escribir el nombre de nuestra matriz, vamos a escribir pobreza y vamos a cerciorarnos, y efectivamente tenemos del 2002, 5, 8, 10, 12, 14, 16, 18, es decir, ya tenemos un mayor contexto de lo que nos está dando de información, lo que se encuentra dentro de nuestra estructura de datos, en este caso nuestra matriz. Ahora, ya que la tenemos, ¿cuál podría ser una de las principales bondades de llevar a cabo el uso de matrices? Bueno, que también podemos llevar a cabo operaciones aritméticas como lo habíamos realizado previamente con los vectores y con las variables. Entonces, en este caso, lo que nos permite es hacer toda una serie de operaciones que van a
estar influyendo directamente en todos nuestros valores. Por ejemplo, si tú quieres restarle a tu matriz pobreza 5 puntos, bueno, pues simplemente tienes que poner -5, correr y cerciorarte que precisamente haya hecho esta operación a cada uno de los elementos que se encuentran dentro. Ok, si yo no quiero restar y quiero sumar puntos, bueno, volvemos a escribir pobreza, le damos signo de más, 10, córrelo y observa. Automáticamente ya te hace la operación para que a todos los valores les sume estos 10 puntos. Si quiero hacer otra cosa un poco más elaborada, por ejemplo, multiplicación de matrices, bueno, pues en realidad solo tengo que hacer pobreza por pobreza, signo de por, pobreza y córrelo y automáticamente te va a ir multiplicando elemento de fila y columna por elemento de fila y columna de tus matrices. Entonces vamos viendo cuáles son sus principales usos. Sin embargo, lo que estamos haciendo en realidad repercute en todos los valores, es decir, no estamos haciendo una selección o un análisis específico de alguna columna, de alguna fila o de algún valor que se encuentre entre una fila y una determinada columna. Entonces, esto hace referencia precisamente a la última parte que tiene que ver con la selección de los elementos que se encuentran en nuestra matriz. Y para eso vamos a hacer uso de un símbolo que ya habíamos estado utilizando desde la sesión pasada, donde vimos precisamente el uso de vectores. Y fíjate, aquí lo único que tienes que hacer es escribir primero el nombre de tu objeto, en este caso de nuestra matriz, y posteriormente hacer uso de los corchetes. Recordemos que los corchetes nos van a permitir hacer selección de elementos, en este caso de los que se encuentran en filas y en columnas, pero con el siguiente criterio. La mayoría de las veces en RStudio siempre vamos a seleccionar primero los elementos que se encuentran en nuestras filas y posteriormente en la columna. ¿Cómo? Bueno, por ejemplo, si yo quiero seleccionar el primer elemento que se encuentra aquí, en este caso mundo, pues yo lo primero que tendría que hacer es, fila, que en este caso es del 2002, tendría que decir, ok, quiero que me selecciones de mi fila, en este caso número 1, y separamos por coma después el elemento de la columna que yo quiero seleccionar. Por ejemplo, si yo quiero de México, entonces yo tengo que seleccionar el número 2 correspondiente a esta columna. Córrelo y fíjate, automáticamente vamos a ver cómo nos da el valor que se encuentra precisamente entre la fila número 1 y la columna número 2, es decir, el 1% de la población, el 6.7% de la población que vivía o que vive en pobreza en este año que se midió. Ahora, si yo quiero ver, en relación al último año de medición, es decir, si yo quiero ver a México en su último año que corresponde a la columna número 8, fila número 8, entonces voy a elegir posteriormente de la coma, ahora sí, la columna de México, que ya sabemos que es la número 2, y cuál es el porcentaje en la última medición, es de 1.7. Entonces, esto es sumamente útil. Recordemos que nosotros estamos utilizando aquí ejemplos donde nuestros vectores, nuestras matrices, nuestros variables, pues son pequeñas, porque al final de cuentas son de naturaleza didáctica. Pero en sí vamos a estar trabajando con bases muy robustas, con bases muy grandes, donde en realidad este tipo de selección utilizando este criterio numérico no necesariamente es tan intuitivo. ¿Cuál podría ser una opción que sea más intuitiva y más fácil para ir seleccionando los elementos? Bueno, por algo utilizamos el código o función vinculada con las etiquetas. ¿Para qué? Pues para que nosotros podamos elegir los elementos de nuestros objetos utilizando este criterio, los nombres. Es decir, si yo quiero saber cómo estaba México en el 2002 en relación a este indicador de pobreza, de cuál era el porcentaje de personas que vivían con menos de $1.90, bueno, vamos a utilizar los nombres. Por ejemplo, recordemos, primero la fila, 2002, seguido de una coma y
posteriormente del nombre, en este caso de nuestro país. Es bien importante que lo que escribas esté en función de la etiqueta que previamente tú utilizaste. ¿Por qué? Porque si no está bien escrito no te va a permitir hacer esta selección. Vamos a ver si en nuestro caso lo hicimos adecuadamente. En nuestro caso, sí. ¿Por qué? Porque nos está arrojando el porcentaje, que previamente lo habíamos hecho por estrategia numérica y ahora con estrategia de etiqueta es mucho más intuitivo, ¿no? Es mucho más sencillo ver, ok, en México este es el porcentaje de población o este era el porcentaje durante el 2002. ¿Y qué pasa con la última medición? Vamos a ver, pobreza, utilizamos de nuevo en este caso 18, que es la última o corresponde a nuestra última medición. Seleccionamos primero la fila, separado por una coma y volvemos a elegir el nombre de nuestro país, en este caso México. Le damos correr y fíjate, ahora nos dice, ok, en la última medición de México durante el 2018, vemos que es solo el 1.7% de personas que viven con menos de 1.9 o que se encuentran en pobreza extrema. Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer posteriormente? Porque tú estás eligiendo aquí solamente un elemento. ¿Qué pasa si yo quiero elegir más? Bueno, en este caso nosotros podemos hacer lo siguiente. Podemos continuar con estas estrategias que son de tipo numérica. Por ejemplo, si ponemos pobreza y le decimos queremos que nos selecciones a través de la apertura de corchete, lo primero que tenemos que hacer es otra vez seleccionar las filas. Pero en este caso, ¿qué pasa si yo quiero seleccionar diferentes tiempos? Bueno, pues entonces lo que tendrías que hacer es aquí utilizar la C de combinar y le vas a pedir que nos dé, precisamente con los paréntesis, la información que se encuentra en la fila 1, después en la fila 2 y finalmente en la fila número 8. Por poner un ejemplo, tú puedes elegir otro número de filas. Ahora, ¿de qué columna queremos que nos dé? Bueno, estamos hablando mucho de México, ¿por qué no hablamos ahora? Pues del panorama mundial y elegimos la columna número 1, ¿no? Que tiene que ver con referencia de México, del mundo. Entonces, si te fijas, lo que nos está arrojando ahora es la información vinculada al número de filas, que en este caso corresponde al 2002, 2010, 2018, y nos está diciendo el porcentaje de población mundial que vivían con menos de $1.9 al día. Entonces ya podemos tener mucho mayor información, una mayor selección de elementos, donde nosotros estamos viendo precisamente la información que nos interesa. Tú, insisto, puedes elegir otras filas si a ti te interesa. Ahora, ¿podemos utilizar una estrategia que sea por etiqueta? Pues la respuesta es sí. Por ejemplo, vamos a poner de nuevo pobreza, vamos a utilizar los corchetes, evidentemente siempre tiene que ver con la cuestión, recordemos, de selección, y vamos a utilizar ahora la misma combinación. ¿Qué te parece si utilizamos la C? Y para ver si nos arroja los mismos resultados, pues en mi caso vamos a poner 2002, que corresponde a la primera fila, a la segunda fila, que corresponde 2010, me parece, vamos a corroborarlo. 1, 2, 3, 4, sí, responde al 2010. Y la fila número 8, que debería ser la última, que corresponde precisamente al 2018. 2018. Ahora, volvemos a utilizar esta combinación de fila y posteriormente nos vamos a la parte de seleccionar columna. Y aquí, en lugar de poner el número, pues vamos a poner de nuevo la etiqueta, que recordemos tiene que estar de la misma forma escrita que como lo hicimos durante las funciones de call name. Entonces vamos a ver si nos da el mismo resultado y sí, vamos viendo cómo nuestra consola nos está arrojando precisamente el porcentaje del 2002 correspondiente al 2010 y correspondiente a la última medición, que en este caso es el 2018. Ahora, ¿qué más nos está sugiriendo el script? Bueno, que seleccionemos aún más elementos de nuestra matriz. Bueno, aquí estamos seleccionando 3, filas y columna.
Pero ¿qué pasa si a lo mejor yo quiero seleccionar elementos vinculados a ya no tanto al tiempo, sino también a diferentes países? O en este caso, si yo quiero seleccionar, por ejemplo, vamos a ver dos momentos importantes. Vamos a ver del 2002, cómo empezamos esta medición y cómo concluimos esta medición en todo el mundo. Y vamos a incluir, ¿qué te parece si también incluimos a los países? Vamos a escribir entonces pobreza, de nuevo, el nombre del objeto. Vamos a abrir los corchetes y vamos a hacer la siguiente combinación. Como habíamos dicho, ¿qué te parece si vemos cómo empezaron las cosas? Una última medición, o en la primera más bien, 2002, y vamos a posteriormente utilizar la del 2018 como última referencia. Perfecto. Bueno, ya tenemos esto del 2018. ¿Y qué pasa si yo quiero, bueno, verlo, como habíamos mencionado, en los tres indicadores, en este caso mundial y regional? Vamos a poner que yo lo quiero ver en mundo, a nivel global, lo quiero ver también en relación a México y vamos a hacer el último con nuestros compatriotas españoles. Vamos a ponerle en España. No hemos visto mucho, no hemos puesto ejemplo de España, entonces vamos a darle correr. ¿Y qué es lo que nos está dando? Pues aquí ya nos está dando más elementos que como previamente lo habíamos hecho. Nos está dando más indicadores temporales, sí, pero también nos está dando más indicadores, en este caso de los vectores, correspondientes a el mundo, a México y a España. Y nos está diciendo, fíjate, en el 2002, 25.5% de la población vivía con menos de 1,90 y en la última medición solo el 10%. Y vemos esta tendencia en México y vemos esta tendencia que no está tan claro delimitada como en España, es decir, vamos viendo que en realidad el porcentaje se mantiene, ¿no? Según, insisto, los indicadores del Banco Mundial. Oye, y finalmente, si yo quiero elegir toda una fila, es decir, yo ya sé que armé precisamente con los vectores, pues mi matriz, pero pues en realidad la principal ventaja es que yo puedo tener todos los elementos y no necesito ir vector por vector o llenar mi ambiente de vectores. Ya vimos que con solamente esta estructura de datos ya podemos tener toda esta información almacenada. Bueno, si ese es el caso, lo único que tenemos que hacer es volver a hacer apertura de corchetes y recordar lo siguiente. Lo primero que siempre seleccionamos es la fila. Por ejemplo, si yo quiero el 2002, pues ya vimos que podemos ponerlo por nombre o podemos ponerlo por estrategia numérica. Si tú pones el 1, fíjate, te va a seleccionar solamente el 25.5. Entonces, en realidad no está seleccionando toda la fila, solamente te está dando un valor. Si tú le incluyes la coma, vuélvelo a correr y vas a ver cómo ahora ya te empieza a dar los indicadores, ya no solo del primer valor de la primera columna, sino de la primera, de la segunda y de la tercera columna. Es decir, aquí podemos o tenemos que incluir siempre la coma, aunque vaya seguido de absolutamente ningún referente de la columna. Ahora, ¿podemos utilizar también estrategia de nombre? Sí, sí podemos utilizar la estrategia. Podemos poner de nuevo pobreza. Podemos elegir aquí, en este caso, el 2002 para ver si nos da el mismo valor. Y recordemos, poner la coma, aunque vaya seguido de ningún otro número, le vamos a dar correr y fíjate, te vuelve a dar los mismos resultados. Y finalmente, ¿cómo es que vamos a hacer con la selección de columnas? Bueno, aquí es algo muy semejante, pero con esta diferencia. Si yo quiero, por ejemplo, conocer la columna de pobreza de México, pues lo único que tengo que hacer es literalmente volver a abrir las columnas y puedo escribir lo siguiente. Si tú pones 2, en realidad no lo estamos haciendo adecuadamente porque pues en realidad nos está volviendo a dar un valor numérico, 20.7. Yo no quiero solo ese valor, pero si previamente pongo coma, lo que le estoy diciendo a esta función es, ok, yo quiero todos los valores de la columna número 2
y tal cual es lo que podemos ir identificando precisamente en nuestra consola. Nos está diciendo todos los valores que se encuentran aquí embebidos y empiezan del 6.7 al 1.7. ¿Lo podemos hacer por estrategia de etiqueta? Pues la respuesta es sí. Vamos a ponerle pobreza, vamos a volver a abrir los corchetes y le vamos a poner en este caso coma y vamos a escribir nuestra etiqueta que es México. Vamos a darle correr y observa, nos tiene que dar los mismos valores y efectivamente nos da nuestros mismos valores de columna. Entonces, básicamente lo que nosotros estamos haciendo son las principales, digamos que, bondades respecto a selección de datos cuando tenemos matrices y al mismo tiempo las operaciones, y vamos viendo cómo podemos almacenar mucha información generada por nuestros vectores, pero solamente utilizando un objeto, que en este caso pues son las denominadas matrices. Esta estructura compuesta por filas y por columnas que nos permite hacer las operaciones que acabamos de realizar en esta sesión. Sin más, me despido y nos vemos en nuestra próxima sesión de RStudio.